escuchamos la conferencia de prensa del profesor Víctor Bernay. Primera pregunta, Freddy Latigo Sports. Ani. Hola, profe. Buenas noches. Felicidades por la victoria. Ha conseguido 8 triunfos de 11 partidos en esta primera rueda. Guaraní convirtió 29 goles. Pero este juego en especial, ¿qué tuvo su equipo para remontar? Porque fue la primera vez que Guaraní termina ganando un partido que arranca perdiendo en este torneo, que no son muchos, pero tuvo carácter, los cambios también le vino bien, pero ¿qué sintió el plantel en ese 2-0 en un lapso muy corto? Bueno, en principio hay que felicitar a los jugadores. Le dije en el vestuario, estos partidos los ganan los futbolistas que tienen jerarquía y principalmente valentía. Hablamos mucho en las semanas, no en esta que pasó, sino en muchas, que los partidos de fútbol tienen momentos psicológicos en los cuales debemos tener la capacidad de resiliencia para poder manifestarnos ante una adversidad o ante un protagonismo favorable, ¿no? Como nos pasó en el partido anterior, hicimos un gol en el minuto inicial y el equipo debía seguir sosteniendo esa ventaja. Hoy nos pasó a la inversa, nos hicieron un penal rápido y después un gol de una detenida, y eso no nos podía bajonear ni sacar de eje ni del modelo de juego que teníamos que practicar para este partido. Tuvimos situaciones, aproximaciones a gol en el primer tiempo que eso nos daba la pauta de que el camino era ese. Entonces nosotros pudimos a partir de ahí gestionar el juego y en el entretiempo simplemente buscar variar en características de futbolistas y también buscar variar en cuanto a posicionamiento. Cambiamos de lado de los volantes, pusimos un falso extremo y un 9 más, entonces ahí teníamos prácticamente un doble 9 y trabajamos mucho con lo del doble de los laterales por la banda. Por suerte los goles llegaron, la capacidad goleadora que tienen los muchachos es muy linda y es admirable, y eso nos da la oportunidad de obtener un triunfo ante un partido que en un primer tiempo merecíamos al menos ir descontando, pero el entretiempo nos mantuvo en eje, focalizamos el juego y pudimos revertirlo en el segundo tiempo y eso muy valorable principalmente por los muchachos, porque son ellos los que ejecutan y toman decisiones y nos hacen los goles para hacernos feliz a nosotros. ¿Qué tal, profe? ¿Cómo estás? Dani Troche, Radio 1 de Marzo. Profe, si bien es cierto, no sé si le gustó en el primer tiempo su equipo el marcador adverso. En ese primer tiempo ya está mencionando de lo que habló con los muchachos en el entretiempo incluso. Sin embargo, me permito destacar otra faceta que hoy vimos de su equipo, excepto aquel partido de Copa Sudamericana donde Guaraní dio vuelta 1-0 ante la U de Chile, ya aquí de local, perdón. Hoy vimos por primera vez, como estaba hablando Freddy, una reacción en este torneo, clausura en este caso. Quiero destacar eso, la capacidad de reacción y una nueva versión de Guaraní que vemos en ese sentido, porque ya vimos buen fútbol, pasajes de excelentes momentos futbolísticos, la contundencia que otra vez hoy se vio. Sin embargo, quiero destacar eso y ¿qué me puede decir al respecto, profe? Sí, considero mucho la fortaleza mental. Trabajamos mucho y hablamos mucho sobre ese aspecto. Como siempre digo, el futbolista debe convivir con dos momentos. Uno, el momento del error y otro, el momento del acierto. El momento del error es algo que el futbolista debe analizarlo, sacar una conclusión, un aprendizaje, pero enseguida sacárselo de encima, sacarlo de esa mochila que muchas veces estamos acostumbrados a cargarla. Y lo del acierto debe tomarlo, que es energizante para el alma, para el corazón. Y ahí es donde nosotros empezamos a entender de que somos personas que debemos sentir, pero que debemos creer mucho, tenemos que tener mucha convicción en lo que somos capaces de hacer. La entrega tiene que ser absoluta, el convivir con el error tiene que estar. No hay un futbolista que no haya errado un pase, que no haya errado un gol, que haya cometido un error y haya recibido su arco un gol. Es convivir. Me tocó esta acción, esta situación,
la revancha viene en la próxima, esto me va a dejar una enseñanza. Y tuve este acierto y esto me va a dar confianza en lo que soy capaz de realizar y de ejecutar. Y por eso considero de que este equipo hoy ha demostrado lo que decía muy bien, ha demostrado tener esa capacidad de resiliencia, esa capacidad de saber de que hay una adversidad y que tenemos la capacidad de revertirla si creemos en nosotros mismos. Los muchachos así lo hicieron y por suerte pudimos convertir 3 goles que nos da 3 puntos importantísimos para seguir creciendo en la tabla de posiciones. Víctor, buenas noches, felicitaciones por esta jornada estupenda que tuvo nuevamente su equipo para ABC Cardinal. Un mensaje claro ya enviaba cuando volvían de vestuario para la reanudación del partido con la presencia de Barbote como central y justamente hablaba de la confianza que usted tenía al mover así de esa manera las piezas, de poner un centro delantero, sacar un central y acomodar ahí a Benítez. ¿Fue una línea de 3 o una línea de 4 normal en ese sentido? Y después para utilizarlo a Willy como volante interno, háblenos un poquito de esos detalles que se dio en este partido, profe. Sí, la ocupación de la línea 4 la sostuvimos. Lo que sí buscamos es con Alcide y con Alex tener la amplitud en el juego y la profundidad por las bandas. Al poner un 9 referencial más un falso 9 como lo hicimos a Evan, contábamos con futbolistas que podían fijar a sus centrales y cambiamos a John de lugar para que con Derlis trabajen en los box y a partir de eso nos generen el fútbol que pudimos encontrar. La presión de Willy en zona de volante de gestación no la había descrito yo. Willy tiene marcado antecedentes para demostrar el gran futbolista que es. Entonces su ingreso era buscar también mayor técnica en el mediocampo y a partir de eso generar un poquito con mayor fluidez el juego. Considero, como digo siempre, que las 3 velocidades que inciden en el fútbol es la física, la velocidad del balón, que lo da la técnica del futbolista, y la velocidad mental para tomar decisiones, y con Willy las tenemos, así que con eso buscamos, con su capacidad técnica y su capacidad de decidir muy bien, porque siempre asiste muy bien, nos dio la posibilidad de aumentar aún más el juego asociado que buscamos y que pregonamos, así que feliz por lo que han hecho. Son futbolistas que dejan todo y que tienen capacidades importantes para que nosotros podamos disfrutarlo. Profesor Germán Tiner para Fútbol a lo Grande de Radio Monumental. Usted recién resaltaba no quisiera decir facilidad, pero sí el trabajo que ha hecho su equipo con respecto a los diferentes dibujos tácticos aplicados en un mismo partido y encima con diferentes jugadores, realizando los cambios también aplicó esos cambios de dibujos tácticos. Si nos podría explicar cómo ha hecho como para que sus jugadores puedan llevar a cabo todo eso en el medio de medio del fragor de un partido bastante caliente y con situaciones adversas en su momento. Nosotros pregonamos mucho la lectura de juego. Vuelvo a lo que dije en su momento. Para mí el escaneo en el fútbol es muy importante y muy determinante porque te da la orientación de cuál es el sector que debes posicionarte para recibir un balón. Y realmente después lo único que tenemos que decir es más conveniente que juegue acá en este box, en este otro, que es donde damos las pausas iniciales, pero después la decisión final la toman ellos. La creatividad no se la sacamos porque estamos en Sudamérica y en Paraguay hay buenos jugadores que pueden también tener lecturas de juego, como lo han hecho estos futbolistas, pero es simplemente dar una estructura original, básica, inicial, eso, trabajar con los 7 que consideramos que hay en el fútbol para poder recibir perfilado para darle una dinámica importante al balón y al ataque profundo. Y bueno, por suerte hoy lo han hecho, son futbolistas muy inteligentes que nos permiten a nosotros jugar con distintos posicionamientos de estructura y eso nos pueden abrir el camino como lo hicieron hoy.
Buenas noches, profesor, para Universo 970. ¿Le preocupa de repente, de cierta manera, que más adelante estaría viendo a varios futbolistas juveniles que son seleccionados a la sub-20 que van a ir al Mundial? En especial uno de ellos que en los últimos partidos está siendo pilar en su línea defensiva, me refiero a Alexandro Maidana. ¿Ya tiene más o menos pensado a quién podría cubrir esa posición, teniendo en cuenta justamente que va a ser seleccionado a la sub-20? Sí, hoy nos despedimos de los chicos. Son 5 futbolistas que el Club Guaraní ha depositado en la selección. Desearles lo mejor para el Mundial. Van a defender los colores del país. Y nosotros tenemos que tener la capacidad de resolver lo que se nos presenta. Obviamente, por ahí van a ser características diferentes, porque no tenemos 2 futbolistas iguales. Pero buscaremos la forma de elegir al futbolista que pueda posicionarse en su sector, en su lugar, y que nos pueda brindar un desarrollo del juego que es lo que buscamos. Así que desearle lo mejor a la selección sub-20, que crezcan, que sigan disfrutando, que sigan aprendiendo de cada experiencia. Son jugadores muy jóvenes y siempre les digo que cuando se van a una selección, escuchen lo que le piden, escuchen lo que le enseñan, porque el futbolista hasta el último día de su presencia en entrenamiento y en partido tiene que aprender algo. Soy un convencido de que hasta el último día vamos a aprender algo, como así también nosotros los entrenadores. Nosotros tenemos que ir buscando mejorarnos día a día, aprender, incorporar cosas nuevas, y así mismo deben hacer los futbolistas para el crecimiento, para el desarrollo y para desafiarse uno mismo a ver cuál es el máximo potencial que tengo. Y si voy incorporando cada día nuevos conceptos y aprendizajes, seguramente iré con el correr del tiempo siendo un mejor futbolista. Profesor, ahora una cosa para Roca Poñeduti. Quiero volver a algo que ya mencioné anteriormente. ¿Qué tan importante fue ese entretiempo para llegar a los jugadores, para cambiar la cara, por así decirlo? Porque claramente no es fácil dar vuelta a un 2-0. No, simplemente fue hablarle de que habían hecho cosas muy lindas y muy buenas en el primer tiempo, que mantengan un equilibrio emocional, que los que somos responsables de poder revertir esta situación éramos nosotros mismos, que si creíamos y que si tenemos la capacidad de finalizar algunas acciones que creamos en el primer tiempo, íbamos a poder dar vuelta al resultado. Esa fue la palabra que utilizamos, y realmente lo vi muy compenetrado y lo vi muy decidido a hacerlo. Después, obviamente puede salir o no puede salir, porque no es que porque le dije esas palabras ganamos el segundo tiempo. Ganamos porque esos son muy buenos futbolistas, tuvieron la capacidad del equilibrio mental para poder entrar al segundo tiempo y seguir con el modelo de juego, porque muchas veces es lo que sucede. Empiezan los futbolistas a descreer de lo que teníamos que hacer y terminamos jugando cada uno al fútbol que cada uno interpreta, y ahí es donde está el error. Tenemos que seguir practicando el mismo fútbol, el plan de acción que teníamos para ganar este partido, y de hecho así lo han hecho. Así que estoy muy contento y soy un agradecido a tener esta clase de futbolistas en Guaraní. Tengo una más, profe. El tema Mansur, él estaba para viajar para jugar por el seleccionado de Palestina. Finalmente no se dio. ¿Por qué razón, profe? Porque muchos no lo tenían que iba a jugar este partido. Mansur, no estoy ayornado con un gran fundamento. Sé que hubo plazos que no se pudieron cumplir y por eso el futbolista no ha podido viajar a jugar con la selección, y eso nos brindó la posibilidad y la oportunidad de poder contar con él para este juego. Gente, por último, traje esta camiseta que lo representa todo. Realmente felicitar a la APF, felicitar a Alfaro, a Gustavo, a todo su cuerpo técnico, a todo el staff de APF, felicitar a todos los directivos, los dirigentes, al presidente de los clubes que también son parte de la APF, porque lo que han logrado ayer es algo muy hermoso y muy importante y que nos dará un gran crecimiento a los paraguayos.
Debemos disfrutarlo, el pueblo también se merecía esta alegría y también va a valorizar todo lo que la APF ha hecho en infraestructura, contar con el Cardiff, contar con proyectos serios, contar con infraestructura de Carfin y demás, realmente es para aplaudir a la APF en este sentido y esta frutilla del postre. Y lo dejo por último, pero no porque son los últimos, sino que son los primeros, los futbolistas que defendieron esta camiseta. Lo hicieron con una capacidad enorme de resiliencia, porque no habíamos comenzado bien. Se bancaron todas. Los felicito, señores. Ustedes son el ejemplo y son el camino. Finalizamos la conferencia de prensa.